megadiversidad en el Perú. Bueno, ya la competencia es que ustedes conozcan todo lo referente al Perú como un país megadiverso. Entonces, para entender un poco la megadiversidad del Perú, debemos saber que el Perú es uno de los países más valiosos del planeta Tierra. ¿Por qué? Por su altísima diversidad de paisajes, recursos vivos y biodiversidad, y además sus riquezas minerales. La mayoría de ustedes, alumnos y alumnas, conocen el Perú, ¿verdad? O en algunos casos nosotros, en el caso específico de su profesora, soy de una provincia del Perú, de una región, y en la zona donde yo vivo tenemos una gran diversidad, ¿no?, de paisajes, tenemos especies que son típicas de la zona. Y eso nos caracteriza como región, como nos caracteriza también por la cultura que compartimos, costumbres, y todo en función a la diversidad de esta región. Y cada región en el Perú se caracteriza por una diversidad, ¿verdad? Tenemos una diversidad de paisajes. Por ejemplo, en la costa los paisajes son diferentes a los de la sierra y a los de la selva, y la diversidad que posee también es diferente. ¿Por qué? Porque está en función al clima, está en función al tipo de suelo, está en función a varios factores que hacen de estas regiones únicas y tienen una diversidad de paisajes, y sus recursos y biodiversidad son característicos de cada una de estas zonas, ¿no? Igual sucede en la selva, en la sierra, ¿no? Los que somos de repente de la costa, de la sierra o de la selva, sabemos que nos caracterizamos por una gran diversidad de paisajes y de riquezas, de recursos que poseemos en nuestras zonas. Muy bien, entonces para empezar hay que ubicarnos, ¿no? Tenemos una superficie de 1.285.216 kilómetros cuadrados, poseemos 200 millas marítimas y también tenemos presencia en la Antártida, ¿no? Y también tenemos, además somos un país muy grande, ¿no?, en América del Sur, después de Brasil y Argentina, y todos conocemos que la capital del Perú es Lima, que es el principal centro de poder político, comercial y financiero del país. ¿Cuáles son las características de nuestro territorio? En el Perú, bueno, distinguimos las regiones naturales, costa, sierra y selvas, selva alta y selva baja. Y, como habíamos mencionado anteriormente, tenemos una diversidad de paisajes y ecosistemas. También es necesario mencionar que el Perú posee una alta diversidad ecológica de climas, de pisos ecológicos y zonas de producción y de ecosistemas productivos. Ya en bosques tropicales es el segundo país en América Latina después de Brasil y el cuarto a nivel mundial. Posee además el 13% de los bosques tropicales amazónicos y en superficie total de bosques es el octavo a nivel mundial. También poseemos una diversidad de especies. El Perú posee una alta diversidad de especies, posee al menos 25.000 especies de plantas, ¿ya? Es decir, el 10% del total mundial, de las cuales un 30% son endémicas. Es el número 5 en el mundo en número de especies, número 1
de especies de plantas de propiedades conocidas y utilizadas por la población. 4.400 especies, primero en especies domesticadas nativas. Es el primer país en número de especies de orquídeas y posee la orquídea más grande del planeta, que llega a 13 metros de altura, que se encuentra en Huachocolpa, Huancavelica, y además posee la planta con el fruto más grande de la tierra, que es el zapallo macre, cuyo fruto puede llegar a pesar más de 70 kilogramos. Posee además 553 frutales nativos diversos, 1.408 especies de plantas medicamentosas, 1.600 especies de plantas ornamentales, y en lo referente a la fauna, en peces tiene 2.000 especies, 10% del total mundial, en aves 1.816 especies, anfibios 379 especies, en mamíferos 462 especies y una gran variedad de mariposas. Y también hay que mencionar que en variedad de primates también tiene 34 especies y uno endémico, el choro de la cola amarilla. En un solo árbol identificado en Madre de Dios, los científicos encontraron 5.000 especímenes de insectos, el 80% nuevos para la ciencia, ¿ya? Y en 1 kilómetro cuadrado de bosque de Madre de Dios se pueden ver 800 especies de aves, muy bien. En lo referente al mar peruano, el mar peruano es una de las 7 cuencas pesqueras marinas del mundo y la que tiene la mayor biomasa y diversidad de recursos hidrobiológicos disponibles. Tiene el récord de fijación de carbono, ¿ya? Y por la cantidad de nutrientes es conocido como una sopa de plancton. En el mar existen 32 especies de cetáceos, 700 de peces y cerca de 400 de mariscos, moluscos, crustáceos, erizos, etc. ¿Ya? En las islas del litoral conocidas como Islas Guaneras se pueden observar las mayores concentraciones de aves marinas del planeta, que se cuentan por millones. Y hay que decirlo, el mar frente a las costas del país ofrece condiciones únicas en lo referente a la biodiversidad y a la importancia económica. La diversidad de especies es muy alta en lo referente a mamíferos, aves, peces e invertebrados, ¿no? Crustáceos, moluscos, equinodermos, etcétera, con numerosas especies endémicas aún poco conocidas. Cerca de 60 especies son ampliamente aprovechadas para la industria y la alimentación humana, y miles de familias dependen del aprovechamiento de los recursos marinos. Entonces, el mar peruano es uno de los más ricos del mundo y es una de las 2 cuencas pesqueras marinas casi intactas del mundo. Es decir, que nuestro mar es uno de los mares que tiene, ¿no? Muchos recursos marinos y hay una gran cantidad de familias que se alimenta de estos recursos marinos, ¿no? Que aprovechan y los utilizan para la alimentación humana, ¿verdad? ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no ha saboreado, no se ha alimentado de estos recursos, ¿no? De un delicioso arroz con mariscos, un delicioso ceviche, etcétera, ¿no? Porque las riquezas que nos ofrece el mar peruano es aprovechado para la alimentación, ¿no? De miles de familias peruanas que dependen del aprovechamiento de estos recursos marinos.
También poseemos una gran diversidad de recursos genéticos. Posee el Perú una diversidad genética por ser uno de los centros mundiales de origen de la agricultura y la ganadería, y en consecuencia es uno de los centros mundiales más importantes de recursos genéticos de plantas y animales. Es el primer país en variedades de papa. Tenemos también variedades de ajíes, de maíz, de granos andinos como quinoa, kiwicha, cañigua, y de tubérculos y raíces andinas. También tiene un alto sitial en frutas, en plantas medicinales, unas 1.408 especies, en plantas ornamentales, 1.600 especies, y en plantas alimenticias y en animales domésticos. Posee además 182 especies de plantas nativas domésticas con centenares y miles de variedades, y además las formas silvestres de estas plantas. Por ejemplo, de papa existen 9 especies domesticadas con unas 3.000 variedades y unas 85 especies silvestres. De tomates tiene 15 especies de tomates. Posee también formas de animales domésticos, ¿ya? Alpaca, vicuña. Poseemos también el guanaco, el cuy de forma doméstica. También poseemos cultivos importantes para la alimentación humana a nivel mundial, ¿no? Poseemos trigo, arroz, papa, maíz. Es decir, que el Perú es poseedor de la más alta diversidad genética, ¿no? De papa y de maíz. Posee también el Perú, además, al menos 182 especies de plantas domesticadas, algunas de importancia mundial, como son las papas, tomates, camote, maíz, la papaya, la palta, el achote y muchas otras. Y de estas especies domesticadas existen muchas variedades, en especial de papas y del maíz. Habíamos mencionado que son 2 de los cultivos más importantes a nivel mundial. Y tenemos datos de algunas plantas de origen peruano, como la kiwicha, la ciruela, molle, la chirimoya. Después tenemos el yacón, el oyuco y otros más. Maca, tuna, sauco, papaya, camote con su nombre científico, caigua, coca, sachainchi, maní, el payar, el frijol ñuña, oca, tumbo, lúcuma, etc. Ajíes también tenemos una gran variedad. Quienes de ustedes no conocen el ají amarillo, el ají mono, rocoto,
Tenemos también el aguaimanto, pepino, la cocona, el magüey, achira, y tenemos pues también, como habíamos mencionado anteriormente, animales, ¿no? Como llama, alpaca, chinchilla, el pato criollo. También hay que mencionar que tenemos una diversidad cultural, ¿no? Y cuenta el Perú con 14 familias lingüísticas. Tenemos además etnias y la mayoría de ellas se encuentra en la Amazonía. Y estos grupos poseen conocimientos importantes respecto a usos y propiedades de plantas y animales, ¿no? Diversidad de recursos genéticos también conocen y las técnicas de manejo. Y hay que mencionar que estas culturas son centros importantes de conocimientos tradicionales y forman parte del acervo de ciencia y tecnología del país y del mundo. También otro dato importante que hay que mencionar es que la diversidad cultural y biológica ha producido un arte culinario muy diverso. También el Perú posee ecosistemas acuáticos, ¿no? Y también estos ecosistemas albergan una muy alta diversidad de especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, y es de gran importancia económica y además también tiene una gran importancia para la alimentación de las poblaciones humanas de la región. También el Perú posee una gran superficie de bosques tropicales amazónicos y tierras aptas a reforestarse. Entonces, la biodiversidad es riqueza actual y futura. ¿Qué significa? Que debemos conservarla, ¿verdad? Porque si la destruimos, ¿esto qué va a significar? Significar cerrar posibilidades de desarrollo tanto a nivel nacional como global. ¿Por qué? Porque la biodiversidad es seguridad económica, es seguridad alimenticia, es seguridad de producción y seguridad de negociación. ¿Por qué es diversidad económica? Es diversidad económica porque gran parte de la economía mundial y nacional está basada en los recursos de la diversidad biológica, especialmente en lo referente a los cultivos, las crianzas, la forestería, la pesca y las industrias conexas a estas actividades productivas. Es
la biodiversidad es seguridad alimenticia. ¿Por qué? Porque la base alimenticia del mundo y del país depende ¿de qué? Depende de los recursos genéticos, de los cultivos y crianzas, y muchos pueblos dependen de la recolección de productos de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Mares, ríos, lagos, y terrestres como bosques, praderas y otros. La biodiversidad es seguridad para la producción industrial, porque muchas industrias dependen de las materias primas obtenidas de las especies y de los recursos genéticos, especialmente la agroindustria, la industria forestal, la industria pesquera y la industria farmacológica. Asimismo, la biodiversidad permite el desarrollo de nuevas actividades industriales, especialmente en lo referido a nuevos compuestos químicos, fármacos, pesticidas, tintes, colorantes, etc., cosméticos, como aceites, aromas, perfumes, etcétera, y de recursos genéticos como semillas mejoradas y todo lo relacionado a nuevas variedades de cultivos y crianzas. El Perú es uno de los 5 países más destacados del planeta en lo referente a la diversidad biológica, lo que implica una alta responsabilidad de cada uno de nosotros en conservarla. Y también al mismo tiempo ofrece extraordinarias oportunidades para el desarrollo sostenible del país en los aspectos económico, social y tecnológico. Por todo esto, podríamos decir que el Perú, como país depositario de una alta tasa de recursos genéticos de plantas y animales, tiene una alta responsabilidad para conservarlos y controlar la erosión genética por ser esenciales para el desarrollo agropecuario y forestal y la industria con base en ellos. Y en este sentido, nuestro esfuerzo se debe orientar hacia la conservación, ¿no? En los lugares donde se encuentran. Y la conservación de especies debe estar orientada a aquellas endémicas del país en peligro de extinción e importancia para la producción económica, reorientando las prácticas de saqueo y depredación hacia el manejo de las mismas. Entonces, nosotros como peruanas y peruanos debemos conservar nuestra diversidad. ¿Por qué? Porque es importante para asegurar, ¿no? Un país sostenible para generaciones futuras. Porque también se da en algunos casos el deterioro de bosques, ¿verdad? Y esto es muy dañino para la diversidad, ¿no? De especies. Entonces, el deterioro de la diversidad biológica, la pérdida de la diversidad biológica en el Perú también es preocupante, ¿no? En lo referente al deterioro de los bosques y la degradación de los ecosistemas y la pesca y caza excesivas. Acá, por ejemplo, tenemos esta lámina de caza excesiva, que es la caza excesiva ha afectado a muchas especies marinas. ¿Por qué?
porque impiden, ¿no?, la conservación de estas especies. En la actualidad, por ejemplo, se han perdido una gran cantidad de hectáreas en lo referente a los manglares de Tumbes. Y esto ha disminuido la capacidad de producción, ¿no?, de mariscos, y ha conducido a que una gran parte de las familias dedicadas a la recolección no tengan ya posibilidades de hacerlo. Y también hay que mencionar que la tala de bosques, ¿no?, en ciertas zonas ha privado a las comunidades nativas de su fuente tradicional y al desaparecer los bosques, la fauna cinegenética desaparece irremediablemente. Muy bien, alumnos, por eso es importante que nosotros reconozcamos que somos un país rico en gran variedad de especies y que como ciudadanas y ciudadanos peruanos tenemos el deber y la obligación de cuidarlos, protegerlos, ¿no?, de todas las amenazas y peligros que amenacen nuestra megadiversidad. Muy bien, alumnas y alumnos, vamos a proceder a